Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video acerca del programa de zonas rurales y del norte, porque ustedes me preguntaron muchísimo en mi último video, que es acerca del mismo tema, cómo conseguir trabajo para irse adelantando al proceso y así ir un paso adelante a cuando ellos suelten todos los detalles. Entonces aquí yo les voy a contar un poco acerca de cómo conseguir trabajo en estas zonas y qué posibilidades hay para que ustedes sean los primeros en aplicar. Yo sé que muchas veces a ustedes les da miedo porque usualmente tenemos el pensamiento de que de pronto estas zonas no tengan tanto trabajo. Entonces yo aquí les voy a mostrar cada una de las zonas para que ustedes vean qué trabajos hay y qué opciones, como ya les dije, y más o menos también cuánto pagan, porque yo sé que eso es muy importante. Entonces vamos a empezar primero por Sudbury en Ontario. Esa tiene, en este momento que yo la estoy viendo, tiene 257 resultados, es decir, 257 opciones para que ustedes apliquen. Entonces podemos encontrar opciones como cocineros, asistentes, especialistas en comunicaciones, supervisores de restaurantes. Digamos, a ese le pagan 15 la hora, así que más o menos multiplíquenlo ustedes por más o menos 40 horas que ustedes planeen trabajar a la semana. Ahí ya van haciendo, ahí pueden empezar haciendo sus cuentas. También, digamos, al asistente le pagan anualmente $112,000. Obviamente de todos estos, algunos requieren estudios posteriores, pero las opciones las hay y las ofertas las hay. También, digamos, al cocinero le ofrecen entre 14 y 16 dólares la hora, y aunque no han salido los requerimientos y puede que exijan a algunos trabajadores especiales en algunos campos especiales, es mejor que ustedes vayan enviando sus hojas de vida, sus cover letter, no pierden nada y de pronto les sale una oportunidad y pueden aplicar y de pronto cumplen los requisitos. Otra cosa que yo sé que a ustedes también les preocupa mucho es la seguridad y asegurarse de que un empleador sea legal y tenga todos los papeles, y eso es totalmente entendible porque eso también me preocuparía a mí estando desde mi país y no poder corroborar personalmente que si es una empresa o un empleador legal. Pero asegúrense de que, digamos, yo aquí todos estos datos que yo les voy a mostrar y que les voy a dejar el link en la descripción, en la cajita de descripción, todo esto es del gobierno de Canadá. Entonces aquí a ustedes no les va a ocurrir ningún fraude, ninguna estafa. ¿Por qué? Porque todas esas empresas están avaladas por el gobierno de Canadá y el gobierno de Canadá es el que postea todas estas ofertas de empleo. Ahora también en la misma página, en jobbank.gc.ca, también les voy a mostrar en otra comunidad que también está aplicando para este mismo programa, la cual es Timmins en Ontario también. Hay, digamos, supervisores para comida, digamos en un Subway, pagan más o menos 15 la hora. También de conductores de transportes, lo mismo en una empresa de reciclaje, pagan de 18 a 22 la hora. En limpieza de 15 a 16 la hora. Eléctrico de 30 a 32 la hora. Entonces, para que ustedes vean que las opciones las hay. Ahora sigamos con la siguiente zona. Vamos a mirar North Bay en Ontario. En este momento que también estoy checando, hay 135 resultados, 135 opciones para ustedes. Y hay también de limpieza. Algunos no tienen el salario disponible ahí en la página, pero seguramente si ustedes se contactan con el empleador les contará todos esos detalles. Hay también técnico de automóviles, pagan 25 y 30 la hora. De conductores también entre 14 y 16. De guarda de seguridad entre 14 y 22 la hora. Asistente administrativo de $43,144 anuales. Todas estas son opciones. Hay diferentes campos, que también eso es lo bueno, no solamente están concentrados en un campo, sino que hay opciones para todo el mundo. En estas páginas, la mayoría de ofertas que están publicadas ahí, ustedes cliquean sobre la oferta y les aparece bien sea una dirección de correo electrónico o un número a donde ustedes pueden mandar su cover letter y su resume. Recuerden que si no saben cómo hacerlo, en mi canal tengo algunos videos explicándoles cómo hacer el resume y el cover letter para que, como les digo, ustedes estén un paso adelante del programa. Ahora sigamos con Sault Ste. Marie, también en Ontario. Entonces en este momento hay 58 resultados. Hay de cocinero de 14 horas, pagan 14 horas. También hay de nanny, de niñera, pagan entre 14 y 16 la hora.
También de técnico de automóviles, 25 la hora. De supervisor de ventas de tienda, 16.50 la hora. De conductores de tractor o de camión, de 15 a 18 la hora. Ahora sigamos con Thunder Bay, también en Ontario. Entonces en este momento hay 129 resultados. De farmacista pagan entre 50 y 55 la hora. Todos estos precios pueden ser negociables, entonces no lo tomen por garantizado, pero sí también pueden darse una idea con todos estos datos. De cajero de servicio al cliente, no está el salario disponible, pero seguramente si contactan al empleador, como les digo, él les dará toda esa información. También está de enfermera, 25 dólares la hora. De cajero en una tienda, 14 dólares la hora. De limpieza, 14 dólares la hora. De supervisor de ventas, 18 dólares la hora. Ahora vámonos en este momento a Brandon, en Manitoba. En este momento hay 90 resultados, 90 oportunidades. De limpiadores de bus, de entre 20.43 centavos y 21.98 la hora. De conductor de tractor o de camión, 20 dólares la hora. Supervisor de en un restaurante, 13.60 la hora. De manager de servicios generales, 27.8 la hora. De supervisor de limpieza, 20 dólares la hora. Algo que me llama mucho la atención es que la mayoría son de empresas que tú escuchas muy seguido, o incluso que tienen sucursales aquí en la isla, por ejemplo Bold Burn, o por ejemplo vi también uno que era Papa John's, o también Subway. Entonces eso también les puede dar a ustedes la confianza que necesitan para no irse como a la ciega. Ahora vamos a mirar en Altona, en Manitoba, que son varias comunidades juntas. Ahí ustedes pueden seleccionar qué comunidades son en las que están buscando. En este momento hay 406 resultados para todas ellas. Hay de representante de servicio al cliente. Aquí no están tan visibles los salarios, pero digamos aquí hay de un organizador de festivales, 12 dólares la hora. De conductor de camión. De cocinero, 16 dólares la hora. De agente de servicio al cliente, 14.50 dólares la hora. Todas esas son opciones, todos esos son campos. Yo solamente aquí les estoy leyendo un par, pero ustedes pueden dedicarse todo su tiempo a ver todas las ofertas que hay y todas las opciones que hay para ustedes. Ahora en este momento voy a mirar Moose Jaw en Saskatchewan. En este momento hay 143 resultados. De cocinero pagan más o menos 15 dólares la hora. De supervisor en un restaurante también lo mismo, 14 dólares la hora. De supervisor de una tienda también, entre 17 y 19. De como en un call center para preguntar y hacer encuestas en llamadas, 17.83 dólares la hora. Supervisor de comida en un restaurante McDonald's, 14 dólares la hora. Ahora vámonos a la siguiente comunidad, que sería Claresholm en Alberta. En este momento hay 32 resultados. Pueden trabajar en la tienda de licores como supervisor, 19.50 la hora. Cocinero, entre 15 y 18 la hora. Supervisor de un restaurante de Dairy Queen, entre 16 y 18 dólares la hora. Ahora miremos la siguiente comunidad, que es Vernon en British Columbia. En este momento hay 580 resultados, 580 oportunidades para que ustedes consigan un empleo, una oferta. De limpieza en Índigo, es una tienda muy bonita como de libros y de cachivachitos que hay. Trabajar como enviando y recibiendo domicilios. De cajero, de limpieza en un hotel. De cocinero pagan entre 13 dólares y hay otro que pagan 17 dólares. De mesero, 12.70.
en otro cocinero pagan entre 14 y 18. Un asistente de oficina, 13.85. Y en último, en Roseland, también en British Columbia, está asistente de manager en 29.50 la hora. Carpintero en construcción, entre 25 y 35 dólares la hora. Cocinero, 23 dólares. Asistente del manager en un restaurante, en Subway, entre 18 y 25 dólares la hora. Cocinero, 23 dólares la hora. Cuidar niños, 16 dólares la hora. Supervisor de logística, 24.70 la hora. Conductor de taxi, 15.40 dólares la hora. Algo que yo también les recomiendo es que no pierdan la fe, sigan buscando, y también, más allá de buscar una oferta de trabajo, busquen también fotos y los lugares como tal para ustedes saber cuál es la comunidad que a ustedes les gusta más, en la cual se van a sentir más cómodos, y empiecen a mandar hojas de vida, que algo les puede salir y pueden ser los primeros en aplicar a este buen programa. También algo que les recomiendo es una forma muy fácil como de filtrar los resultados, es que ustedes pongan la comunidad que más les llama la atención y aparte la profesión o el campo que les gustaría a ustedes trabajar. Así se filtran los resultados y les aparece más cosas acordes a lo que ustedes están buscando. De verdad espero que este video les sirva, que se puedan ir adelantando al programa para que cuando salgan los requisitos ustedes ya que estén casi listos a puertas de Canadá, que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Si tienen a alguien que les sirva este video, compártanlo. Si a ustedes les sirve, denle like, suscríbanse, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!